Bienvenidos a una nueva edición de Ella Soy, el programa de actualidad mundial donde las protagonistas son las mujeres. Nuestro tema de hoy es el matrimonio infantil en África, una problemática que va en contra de los derechos de las niñas. Nuestro equipo de France 24 en el país africano de Benín preparó un informe sobre los matrimonios forzados en una comunidad de ese país y las mujeres que trabajan para combatir esta situación. Para profundizar en este tema nos acompaña en el set de France 24 la periodista surafricana Laura Brown y desde Madrid la activista Nicole Ndongola, quien trabaja por los derechos de las niñas africanas. Una cantante africana embajadora por la niñez ante las Naciones Unidas se ha convertido en la voz de las niñas y jóvenes que piden acabar con el matrimonio forzado infantil. A pesar de una ley que prohíbe a las menores de 18 años contraer matrimonio en Benín, esta problemática continúa. Al escuchar la horrible historia de esta joven, para la cantante Angélique Kidjo, es difícil creer que esto ocurra en pleno siglo XXI. Me forzaron a casarme para devolver un dinero que perdí cuando trabajaba para un tendero. Terminé con un hombre que me dejó embarazada. Él luego hizo un trato con otro hombre para venderme en Nigeria. ¿Cuándo se va a detener esto? Podemos tener fe, pero no podemos permitir que esto siga ocurriendo a nuestras niñas. En Soaba, una comuna junto al lago del sur de Benín, las historias de niñas casadas por la fuerza van en aumento y sus circunstancias son cada vez más impactantes. 26 casos fueron registrados durante 2016 y la cifra va en aumento para 2017, a pesar de una ley aprobada hace 2 años que reprueba el matrimonio en niñas y jóvenes menores de 18 años. No puedo aceptar que las tradiciones bárbaras sigan teniendo lugar en mi país y que no se pueda hacer nada al respecto. Las niñas de esta región africana suplicaron a la cantante Angélique Kidjo que hicieran oír su voz. En esta comunidad pobre, el matrimonio infantil es considerado una fuente de ingresos debido a la dote que las familias reciben a cambio de sus hijas. Es cierto que hay una ley. Tenemos a la policía que nos ayuda aquí, pero nunca podemos ponerle las manos encima a estos hombres. Estos cobardes que son. Porque tienes que ser un cobarde para tener una niña de 12 años, 10, 8 o 7 años en tu cama. Tradicionalmente, las niñas de Soaba se ven obligadas a casarse con el hombre con quien tienen su primera experiencia sexual. Como resultado, las niñas pequeñas son frecuentemente violadas por hombres mayores con el visto bueno de sus familias. Como vimos en este informe, el matrimonio forzado trunca el desarrollo de millones de niñas en el mundo. Esta práctica persiste en muchos países, pero principalmente en África Occidental. Saludamos a la periodista surafricana Laura Brown en nuestros estudios y a la activista Nicole Ndongola desde Madrid. Laura, bienvenida y cuéntenos cuáles son las cifras oficiales de matrimonio infantil en África. Bueno, según UNICEF, en África hay 42% de matrimonio infantil y ese se ocurre más en África Occidental y Central. Bueno, sí, vamos también a saludar entonces a Nicole Ndongola, quien nació en la República Democrática del Congo y ha trabajado para minimizar esta problemática del matrimonio forzado infantil. Nicole, bienvenida y cuéntenos qué enfrenta una niña que es obligada a casarse a temprana edad. Pues hola, muy buenos días. Verdad que en África ese tema es un tema que está de moda hoy día. Las niñas de 12, 13, 14 años se casan forzosamente por el tema de cultura. Es una práctica que se está intentando prevenir para poder abolir. ¿Cuáles son las principales consecuencias para una niña que es obligada a casarse? Por supuesto, sabemos que enfrentan casos de embarazos a muy temprana edad, que no pueden estudiar, pero usted nos puede ampliar esta información. ¿Cuáles son estas problemáticas? Pues aparte que se pueden quedar embarazadas a una edad muy temprana, pierde también una parte de su infancia, porque ya no vive como las niñas deberían de vivir. Unas niñas de 12, 14, 13 años todavía son niñas, necesitan jugar, necesitan aprendizaje, pero una vez que se casa ya se convierte en mujeres, pierde una parte importante de su infancia. Nicole, desde su punto de vista, usted que nació en la República Democrática del Congo, ¿cuáles son los países donde más se presenta esta problemática o donde es más grave y más arraigada? La mayoría de los países que practica eso pues, es Níger, Benín también se practica mucho, y Mali, Senegal. Muchos países del África del Este
tiene mucho esa práctica, sobre todo también Benín, aunque ahora se sigue practicando en las aldeas, en las zonas rurales, pero es una práctica muy importante en esa zona de Benín y Níger. Nicole, también quisiera preguntarle, antes de volver con Laura, hace poco se implementó una ley en Benín justamente que prohíbe a las niñas menores de 18 años casarse. Entonces, ¿por qué esta práctica continúa? Porque normalmente esas leyes, las prohibiciones, la gente lo dejan no por convicciones, pero sino por las leyes que pone, si lo hacen, tienen un castigo. Pero como no lo dejan por convicción, eso por eso que se sigue practicando en muchos países africanos. Bueno, y para ampliar también en otros países, Laura, usted que es de Sudáfrica, cuéntenos qué ocurre en países como este con esta problemática. Esta problemática no es tan grave en Sudáfrica. En Sudáfrica creo que hay solamente 6% de matrimonio infantil, de niñas que se casen antes de la edad de 18 años. ¿Y cuáles son las principales causas que llevan a que las niñas se casen a esa edad? Creo que por la pobreza, que hay niñas que quieren salir de la pobreza o también que sus padres les enforzan a casarse. Bueno, también veníamos en este informe que nos envía nuestro equipo desde France 24 en París, que en la comunidad de Soaba en particular hay niñas que son obligadas a casarse por temas económicos porque es considerado una fuente de ingreso, es decir, que la familia recibe un porcentaje de dinero, una dote, que se llama también acá en Latinoamérica, y es uno de los motivos por los cuales las familias deciden que las niñas se podrían casar. Entonces, Nicole, cuéntenos económicamente qué se puede hacer para que las familias cambien esta concepción. Es complicado decir que hay que practicar ese tipo de método para que las familias dejen de hacerlo, porque date cuenta que en África muchas veces cuando se casa una persona hay mucho dinero por medio. Por lo tanto, si unos padres ven que a través de su niña va a ganar mucho dinero, es algo que va a seguir haciéndolo. Por lo tanto, yo creo que hace falta campaña de sensibilización para que esos padres tomen en cuenta que están quitando la infancia de sus propias hijas. Por lo tanto, hace que sus hijas sean infelices. Yo creo que se trata de hacer campañas de sensibilizaciones. También veíamos que, por ejemplo, en esta comunidad de Soaba, que está ubicada en Benín, cuando una niña tiene su primer contacto sexual, es obligada prácticamente a casarse con ese hombre. Y eso lleva a que muchas veces las niñas sean violadas o abusadas desde muy temprana edad, a veces con el consentimiento de la familia. ¿Qué hacer entonces también desde la educación, Nicole, para combatir este tema? Yo creo que muchas veces en África el tema del matrimonio, de sexualidad, es un tema tabú. Yo creo que es ya hora que empiece a impartir cursos no solamente a las niñas, sino también a la población, para que sepa que es un peligro que se está corriendo las niñas en ese caso. Y cambiar también las leyes, porque esas leyes muchas veces solamente es por el bien del país, pero esas leyes también favorecen a las niñas. Es que yo creo que ahí también los políticos deben de hacer preguntas, las leyes que están haciendo, ¿es solamente para el país o para el pueblo? También ocurre, y esto antes de volver una vez más con Laura, y es, Nicole, también ocurre que una niña es obligada a casarse, luego vendida por ese esposo mayor que ella, y se vuelve casi que un tema de trata de personas, casi que una forma de esclavitud. Entonces, ¿usted cómo percibe este tema? Porque ese tema de casar a las niñas cuando tiene 10, 12, 14 años, prácticamente estamos hablando de violencia, la falta de los derechos humanos, porque esa niña primero no se casa porque voluntariamente se quiere casar, se casa en contra de su voluntad. Por lo tanto, ahí también hay la falta de los derechos humanos que está allí. Por lo tanto, hay que poner unas leyes que tienen que proteger a esas niñas. Laura, cuéntenos, usted que es más experta en el tema estadístico, ¿cuáles son las edades a las que estas niñas son llevadas a casarse de manera forzada? Sí, creo que las cifras mayores están entre 15 años y 18 años. Pero igual esto empieza desde los 7 años. Hay niñas de 7, 8 años, 11, 12, como dice Nicole. Y a esa edad no pueden hacer esa decisión. Entonces es sus padres
que las esfuerzan, que las empujan en esa decisión. Sí, y por último yo quisiera preguntarle a ambas, empezando con Nicole, ¿qué están haciendo las mujeres africanas, como usted, por ejemplo, que están en otros continentes o que están allá mismo en países como Benín para acabar con este flagelo? Pues hoy día, como dijo Laura en el principio, el informe de UNICEF dice que hay como 42% de las niñas que la casan forzosamente. Yo creo que desde del mundo de la diáspora cada vez hay muchos activistas que están haciendo cosas para poder prevenir lo que está pasando en el continente africano. Es el único apoyo que podemos dar desde fuera. Porque desde dentro están cambiando las leyes, pero desde fuera también estamos metiendo presiones para que esas cosas cambien. Bueno, y también se trata de visibilizar estas problemáticas porque muchas veces se quedan en el interior de las familias y de los países y de las comunidades como la de Soaba en este país de Benín. Así que la visibilidad también es importante, dar a conocer este tipo de problemáticas. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ella Soy en France 24. Gracias. También nos despedimos de Nicole en Góndola. Nicole, gracias por acompañarnos desde Madrid. Gracias. Pues esto ha sido todo nuestro programa de Ella Soy, el tema del día, el matrimonio forzado infantil. Ustedes pueden seguir con más información en nuestra página web www.france24.com y en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.